¿Qué tú habías escuchado de El Salvador? Como hace un año todavía hablaban cosas malas de El Salvador. Era muy sucio, mucha basura en la calle, bien feo, de verdad. Sí, la mayoría todavía, lastimosamente, dicen, yo veo muchas noticias de El Salvador, dicen que está bien seguro, pero yo no creo, dicen. ¿Te atreverías tú a decir que El Salvador, en cuestión de seguridad, compite con los países europeos? Una europea más que ha decidido de salir de Europa para vivir el sueño salvadoreño. Aquí tenemos a Victoria. Gracias, Victoria, por acompañarnos en este episodio. Y te vamos a hacer algunas preguntas. ¿De dónde vienes? Ya yo lo dije, pero como quiera que ella lo diga también. ¿De dónde vienes? Y cuéntanos un poquito de ti. Yo soy ucraniana, yo nací y crecí en Ucrania, bueno, trabajaba en el circo toda mi vida, mi familia es artistas del circo. Oh, wow. Y ahora estoy en El Salvador. ¿Y qué hacías en el circo? De profesión, yo en la universidad soy directora del circo, pero en el circo trabajé como presentadora y como mujer fuerte. ¡Oh, qué chévere! ¡Wow! ¿En serio? ¡Wow! ¿Tiene foto? Sí. Eso está Qué chévere. chévere, me gustaría verla, pero después de cámara. Pero bueno, vamos a comenzar en el tema. Victoria, la pregunta que Shelby y yo no hacemos. ¿Por qué decidiste salir de Ucrania e irte a El Salvador? O sea, ¿por qué El Salvador? ¿Y por qué El Salvador y no España? Lo tienes aquí en Europa, España, tienes Italia, tienes Francia, tienes tantos países. Otros países, Alemania. Y te fuiste a El Salvador. A El Salvador me vine por mi esposo, porque es salvadoreño. Y venimos aquí en El Salvador para conocer su cultura, su familia, etc. Okay. ¿Pero lo conocías allá en Ucrania o fue...? Trabajamos juntos en Francia. En Francia. Ok. Ahí nos conocimos. Entonces el salvadoreño te robó el corazón. Sí. Entonces ustedes decidieron al final, después de Francia, ¿decidieron irse a El Salvador o pasaron también por otro lugar primero? No, viajamos mucho. Nos trabajamos casi 3 años en diferentes países de Europa. Fuimos en Ámsterdam también fuimos, de hecho. ¿En serio? Fuimos en Estonia, Latvia, Lituania. Fuimos en Inglaterra con él juntos. Fuimos a Italia, España, muchos países. Y Ucrania. El último país antes de llegar a El Salvador, Inglaterra y Ucrania. Ok, Victoria, ¿de quién vino esa idea de irse de donde estaban a irse a El Salvador? Porque sabes que ya El Salvador anteriormente era un país bastante peligroso y los mismos salvadoreños salían de su país por todo lo que estaba pasando, la violencia, todas las cosas malas que estaban pasando. Exacto. Daba miedo. Entonces, ¿de quién vino esa idea? Sinceramente, de los dos, porque mi esposo ya no estaba en El Salvador como 4 años. Y quería mucho, extrañaba a su familia, quería mucho ir a verlos, y yo igual tenía mucha curiosidad ir a conocer a su familia. Sí. Obvio que tenía miedo. Claro. Yo soy muy curiosa y mi curiosidad siempre me gana. Pero tú eres valiente, en serio, porque ¿qué tú habías escuchado de El Salvador? Yo le voy a decir más que hasta ahora todavía, no, ya mejorando, pero como hace un año todavía hablaban cosas malas de El Salvador, que está muy peligroso, aunque ya no era peligroso. Pero en Ucrania todavía mostraba videos que sí es peligroso, y hasta ponía comentarios que ya no es peligroso, dejan de mentir. Sí. Pero ahora los últimos videos que yo estaba viendo de youtuberos que vinieron acá, ucranianos, rusos, ya hablan bien, gracias a Dios. Pero todavía hace un año, cuando ya estaba seguro, todavía hablaban mal. Ok. Y en tu experiencia, o sea, tú llegas a El Salvador, ya estás, ya has escuchado tanto eso de la seguridad. El Salvador, de cuando tú llegaste a hoy en día, ¿qué ha cambiado? ¿Cómo es? Cuéntame un poquito de eso. Ha cambiado muchísimo. Gracias a Dios, estoy feliz que está cambiando tanto el país. Bueno. Porque cuando llegamos, era tranquilo ya, porque llegamos cabal cuando hicieron este régimen de excepción. Entonces ya no tenían problemas de caminar en las calles. Pero sí, sinceramente, por ejemplo, el centro histórico no me gustaba por nada, porque una vez yo coleccionista de centros históricos. Siempre cuando llego a algún ciudad, algún país, lo primero donde voy es capital para ver su centro histórico, su plaza principal. Entonces yo dije a mi esposa que quiero ir al centro histórico. No, Victoria, no te va a gustar, no me importa, vámonos. Y nos fuimos y yo, sí, ¿eso qué es? ¿Pero era por puro qué? mercado.
Era puro mercado, era muy sucio, mucha basura en la calle, bien feo, de verdad, no me gustó por nada. Y dije que es el peor centro histórico que he conocido en mi vida. Ahora si van al centro histórico van a ver, es como un país europeo, bien bonito. Hicieron biblioteca, parques, están construyendo muchos negocios nuevos, bonitos, caros. Hay hasta bicicletas gratis pusieron para la gente. Sí, bien bonito ahora está. Todavía falta, obvio. No puedo decir que todo el centro histórico está perfecto porque van poco a poco creciendo, pero ahora sí me da ganas de regresar allá. Y no, o sea, no solamente el centro histórico, sino muchas cosas que están construyendo me gustan muchísimo. Sí. Claro. Y una de las cosas también que te quería preguntar era que, por ejemplo, cuando uno emigra bueno, ustedes se fueron a El Salvador y tú que vienes de Ucrania, ¿qué fue las cosas que te chocaron al momento que tú ya estabas allá? Ajá, exacto. Al salir del aeropuerto, lo que mucho me molestó, por decir, era el calor, porque yo soy persona del frío, me gusta el frío. Pero de la cultura, al principio, puedo decir que me molestaba un poquito. Ya me acostumbré, pero todavía sigue. Es que la gente me mira mucho. Los salvadoreños son, como dicen acá, son muy metidos. Y se mira mucho. Yo pasaba y me estaba viendo así, mirando. Yo no acostumbré a esto. Yo como vengo de Europa, en Europa no es, la gente no te mira. No le da igual. Pero ¿sabes el por qué te miraban? Claro, ya sabes, ¿no? ¿Llama la atención? Porque yo soy muy alta para ellos. Me dije, uy, qué alta. Y me decían eso. Una vez fuimos a un lago aquí, en el lago de Lopango, y pasaba una muchacha enfrente, y así, con voz fuerte que yo escucho, dice, ¡juela, qué chele! Me dice. También tú atraes mucho por tus ojos también, ¿no? Sí, pero como salvadoreñas, las mujeres son bien pequeñitas. Ellos tienen como 160. Hay altas también, pero no muchas. Hay altas. Hay mi altura también, pero no tanto. La mayoría son como, creo que promedio como 162 por allá, 65. Y yo 179, casi 180, mira. Entonces me miraban así. Claro. Hasta ahora cuando vas a los... Pero yo ya no pongo atención, ya no. Cuando llegué sí oyo mucho eso. Pero entonces quiere decir que eres más alta que tu esposo, ¿o no? Casi somos iguales. Yo soy 2 centímetros más alta que él. Ok, interesante. Y una preguntita, porque nosotros hemos entrevistado a muchas personas que emigran a otros países y hay algunas personas que al tener unos días ahí o unos años ahí o un tiempo se cansan y se van o no les gusta, al final no se acostumbran y deciden irse. ¿Por qué ustedes decidieron quedarse en El Salvador? A mí me gustó mucho el país. Bueno, que la causa por qué quedamos acá era por la guerra que empezó en Ucrania. Pero igual quedamos porque yo tuve oportunidades de ir a Estados Unidos. Ustedes saben que por la guerra yo pude pedir refugio en cualquier país. Me gusta mucho España, de hecho. Me gusta mucho Países Bajos también. Y estamos pensando en dónde queremos vivir, etcétera. Pero me gustó, de verdad me gustó El Salvador. Y Alfredo, claro, estaba feliz porque es su país. Claro. Él lo conoce bien, la cultura de él. Entonces él estaba feliz que a mí me gustó. Y por eso que nos quedamos. Y ahora, como va mejorando, me encanta mucho, de verdad. Por el momento no queremos salir. Tú dijiste que saliste por la guerra. Me imagino que ahora que entonces Ucrania está inseguro, ¿no? ¿Ahora o...? Sí, todavía está guerra. Sigue inseguro. ¿Y El Salvador te lo comparabas así como lo encontraste la primera vez? ¿O te imaginabas que aún así te ibas a encontrar aún inseguridad cuando llegaste la primera vez? ¿Cómo encontraste a El Salvador en cuestión de seguridad? Es que antes de llegar, mi esposo Alfredo me dijo que sí, El Salvador es inseguro, pero nunca era inseguro para los turistas. A los turistas nunca tocaban, dicen. No es como otros países, donde México, por ejemplo, donde sí pueden soportar turistas. En El Salvador nunca lo tocaban. Entonces yo no tuve mucho miedo de esto. Yo más sí, pero estaba preocupado por él. Pero como él también sabe, tampoco él no estaba preocupado. Y en las noches, porque uno como mujer, me imagino, tú vienes de un país europeo, uno busca esa seguridad, tú sabes, y uno quiere andar en las noches tranquilamente, que nadie te acose o que te pase algo. ¿Eso no te pasó a ti en ningún momento en El Salvador? No tenía problemas. Bueno, lo que pasa en la noche, como cuando llegué, viajamos mucho a los pueblos y yo a veces salía sola a la tienda, por ejemplo. O sea, no era nada malo, pero eran hombres que, mi amor, etcétera. Eso que sí, pero eso no. Sí. Ok. Eso no. Hablando justamente de ese tema de la seguridad, yo estoy curioso porque
nosotros nos gusta comparar mucho la seguridad de El Salvador con otros países y sabemos, ya hemos viajado allá, sabemos lo seguro que es. ¿Te atreverías tú a decir que El Salvador, en cuestión de seguridad, compite con los países europeos? Sí, yo creo que hasta un poco mejor que algunos países. Uy. Porque y voy a ser sincera, yo viajé casi todos los países de Europa, fui yo. Y, por ejemplo, en París no me sentí nada segura. No me menciones París. ¿En serio? No, hay muchos países de Europa que son, muchas ciudades, países no, pero ciudades de Europa que son peligrosísimos. Aquí en El Salvador no, ni capital creo que es lo más seguro de lo que hay en el país, pero ni en pueblos, bien sí hay quizás, no sé, borrachos. Puede ser que haya también ladrones, pero no es tan seguido que lo escuchamos sobre ladrones. Una vez un ladrón robó teléfono en una plaza. De esa noticia se vieron todo El Salvador, lo pusieron como es algo bien grave, que le robaron el teléfono a una señora. Wow. Sí, es interesante porque al nosotros viajar mucho por diferentes países en Europa, hemos visitado lugares que... Bueno, la persona tiene una imagen de que Europa es súper seguro solamente, pero no hemos visitado lugares donde uno dice, ven acá, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Donde hay muchos adictos, donde hay muchas personas traficando al ojo público. O sea, cosas algo que uno no se imagina de vez en cuando, pero tú llegas aquí a Europa y hay lugares así. No es toda la nación, pero hay lugares así. La gente a veces no se percata. Entonces, cuando hablamos ahora de El Salvador, que hablamos de que es tan seguro, que uno se siente tan libre, que en nuestro propio país, la República Dominicana, yo me atrevo a andar libremente con un teléfono así en la mano, con una cámara grabando. O sea, El Salvador yo me siento completamente libre, es algo completamente diferente y la gente no entiende esa parte, el cambio que ha dado El Salvador en ese aspecto. Sí. Háblame un poquito también de, por ejemplo, de las ventajas que tú puedes considerar ahora viviendo en El Salvador, ventaja y desventaja vivir hoy en día en El Salvador. La ventaja es que hay muchas oportunidades ahorita todavía, que puedes poner cualquier negocio en El Salvador como... Antes era inseguro, no tiene muchas cosas que tenemos en Ucrania, por ejemplo, muchos negocios interesantes, más que todo de diversión, que todavía se puede hacer acá en El Salvador. De hecho, o sea, tenemos varias ideas que probablemente podemos lograr hacer aquí en el país. Esa es la ventaja, yo creo que principal, y muchos lo están aprovechando. Muchos de diáspora regresan a poner su negocio, también muchos extranjeros que van acá. Igual por el Bitcoin se ayuda mucho. Yo también, hubo un tiempo que yo trabajaba como traductora para ucranianos, para rusos hablantes. Nice. Entonces vinieron mucho a poner su negocio en Salvador por Bitcoin, porque es cómodo de manejar Bitcoin en su negocio. Claro. De la desventaja, no sé, quizás un tráfico solamente puedes decir. Yo creo que Julio en eso está, comparte el mismo sentimiento, porque fuimos allá y él decía, no, pero es que tienes que hacer algo con el tráfico. Y es así, ¿verdad? Sí. Victoria, yo tengo una pregunta más, escuchando todo lo que has estado diciendo. Hoy en día, si hablamos, por ejemplo, de lo que es emigrar a El Salvador, ¿tú crees que El Salvador es un país viable para emigrar? ¿Sí o no? ¿Y por qué? No le voy a mentir, depende de ustedes, porque, por ejemplo, en mi caso era difícil por el clima, y si es una persona mayor, por ejemplo, mis padres, ellos quieren mucho llegar acá, pero por salud de mi papá, él no aguanta el calor, él no puede venir acá. Claro. Pero si hablamos de los jóvenes, también tiene que ver si tú hablas español, si te parece, si no hablas español, si te gustaría aprender español, porque mucha gente acá, muchos hablan, pero la mayoría no hablan inglés. Tienes que aprender español para hablar. O sea, hay que ver varios factores, pero en general es país libre, país tranquilo, tiene oportunidades. El salario no es tan alto, pero si vienes acá como quieres migrar, yo creo que a lo mejor abrir algún negocio propio. Pero el negocio también es muy riesgoso y muy difícil, entonces tienes que investigar mucho para abrir un negocio. Entonces hay factores, depende de persona, creo yo. En mi caso, yo me siento feliz acá. Sí, entonces lo que estás diciendo es que en cuestión de empleo, para un extranjero se lo tiene que pensar muy bien, ¿no? Sí, o igual, pues, bueno, si tú hablas, por ejemplo, español e inglés,
2 idiomas. Puedes trabajar en un call center ahí para personas que hablan bien inglés, le pagan bastante, bien, normal. Para vivir 700, 800 se puede hacer que la casa, etc. Nice. Y igual si hablas más idiomas, aún te pagan más. Entonces, puedes también encontrar trabajo como empleo bueno, o si eres, por ejemplo, profesional en algo. Yo conozco, por ejemplo, unos ucranianos, rusos que llegaron acá. Conozco, por ejemplo, un ruso que llegó hace poco y ya está trabajando en una universidad, dando clases, pero, o sea, le pagan por hacer un clase, le pagan $100 por cada clase. Yo creo que no está mal si, por ejemplo, hace por mes unos 10 clases, ya son $1,000. Y él acaba de llegar acá, porque eres bueno en esta cuestión. Entonces, si eres profesional en algo, tú puedes venir a Salvador y decir, mire, yo soy extranjero, pero yo tengo diploma, yo muy bueno en esto. Puedes mostrar lo que sabes y quizás te van a dar un trabajo también bueno. Ok, Victoria, para concluir, ¿cuál es el consejo que tú le darías a esas personas que están considerando, por ejemplo, El Salvador, o que tienen miedo, o cualquier otra cosa que te venga a la cabeza? Ese consejito que uno necesita para dar ese paso o para conocer. Sí, la mayoría todavía lastimosamente piensan que, hasta aunque dicen, yo veo muchas noticias de El Salvador, dicen que está bien seguro, pero yo no creo, dicen. No, es cierto, el país es bien seguro, de eso no dudan. Les invito a visitar, por lo menos como turista. Ahí si les gusta el país, que queden, porque se puede vivir acá, puede vivir bien. Yo no veo mucha diferencia con Ucrania, por ejemplo. Wow, así es, señores, ustedes han escuchado que El Salvador es un país seguro. No lo decimos nosotros solamente, porque ustedes muchas veces dicen que están cansados de escucharnos hablar. Ya lo escucharon de Victoria. Y con esto vamos a concluir. Si a ustedes les gusta esos tipos de videos que estamos haciendo con diferentes tipos de personas extranjeros que han decidido salir de su país para vivir el sueño salvadoreño, porque hoy en día ya no es el sueño americano, sino el sueño salvadoreño, pues mándenos aquí un mensajito, comenten y díganos si nos gustaría ver otro video así más. Y entonces nos vemos en la próxima Ruta.